Hola, buen día. Mi nombre es Pablo Espina Peña y soy estudiante de Academia Homeschool de séptimo grado y esta es mi evidencia de actividad libre en el ámbito de informática. Hoy vamos a ver un programa de modelado 3D que tiene otras funciones 2D, pero está especializado en el 3D, llamado Blender, y vamos a ver en qué consiste. ¿Vale? Dicho esto, vamos a comenzar y vamos a ver primero las funciones que tiene Blender, o sea, en qué consiste, cómo es, lo superficial y lo interno. Luego vamos a ver qué otras funciones, aparte del modelado 3D geométrico, tiene Blender y qué se puede llegar a lograr con Blender. Muy bien, dicho esto, vamos a comenzar. Y lo primero que todo vamos a ver la parte así superficial de Blender, en qué consiste y qué cosas tiene este programa de modelado 3D. Veis aquí el logo de Blender. Vale. Esta es la general. ¿Veis? Es un espacio 3D donde de forma predeterminada comenzamos con un cubo que podemos mover, que podemos borrar, y bueno, esas son otras funciones que ya veremos luego. Tenemos una cámara que, si le damos a este logo, también veis que aquí pone atajo 0 numérico, que si le damos nos pasa la cámara. DN, ponemos las propiedades de la cámara y nos aparecen aquí posición, X, Y y Z. Z es el ángulo que está así. Veis que la verde es Y, que está así, y X está así. Entonces, si le damos, si movemos de aquí de X, ¿ves? Se nos va a mover en el ángulo X. Si le damos aquí a Y, se nos va a mover en el ángulo Y. De Z, arriba, hacia arriba o hacia abajo. ¿Vale? Luego está la rotación, que ya rota las cosas, pero esto no lo vamos a tocar para no liarlas. Vale. Luego tenemos la luz, que la podemos configurar, ¿no? Aquí de luz, y podemos poner color de luz que dé, la potencia, especularidad, el radio, a qué tantas cosas le dará, y bueno, se puede personalizar, ¿vale? De A lo escogemos todo y de X lo borramos. Le quitamos esto y veis aquí, cuando nosotros nos movemos con la ruedecilla del ratón manteniendo la pulsada, vemos que en la parte superior derecha aparece esto. ¿Veis? Este de aquí, Z, es el ángulo Z, es el que está así, vertical, ¿ya? Aparece esto. ¿Veis? Este de aquí, Z, es el ángulo Z, es el que está así, vertical. Luego están los otros dos que se cruzan, ¿no? Vale, pero ¿qué pasa si en vez de cogerlos y rotarlos, llegamos y pulsamos sobre ellos? Pues cuando pulsamos sobre uno de ellos se nos pone desde la vista Z, o sea, desde arriba del todo, y vemos el ángulo X y el ángulo Y, ¿no? Y eso podemos hacer con X, que solo vemos el ángulo Y y el ángulo Z, y lo podemos hacer también con Y, que solo vemos el ángulo Z y el ángulo X. Vale. ¿Cómo comenzar con Blender? O sea, ¿cómo comenzar a hacer cosas? Muy importante saber añadir un objeto 3D, y eso lo conseguimos dándole a objeto, agregar, y aquí tenemos una malla, que es donde normalmente se usa. Luego tenemos ya otras cosas, curvas que podemos modificar, superficies, texto, armadura. Esto es para poner huesos para las animaciones. Vamos a añadir una imagen, luz, una cámara, una animación predeterminada y una nueva colección. Veis que aquí está colección. Y si no, le podemos dar a Shift A y se nos abre esto, por ejemplo.
yo voy a crear un donut, ¿veis? Pues aquí tenemos el donut. De X lo borramos y podemos crear, por ejemplo, un objeto predeterminado de Blender, es la mona. Y es para poder pues practicar la escultura o ponerle huesos, ¿no? ¿Veis? Aquí está nuestra mona y también de tabulador vamos a ver los vértices que tiene. O sea, estos son vértices. Si veis aquí, vértices, los puntitos están vértices. Si le damos a 2 o al de aquí, por ejemplo, le doy a 2, pasa a líneas. O si le doy aquí, pasa a líneas. Son líneas, ¿no? Luego, si le doy a 3, pasa a caras. Selecciono caras. ¿Vale? También a la mona, como es un objeto predeterminado, cada vez que vayamos a añadir, no se nos van a guardar los cambios, a menos que guardemos el archivo. Pero por ejemplo yo le puedo mover esto. Si le doy a G, lo puedo mover en cualquier dirección, ¿no? Pero entonces, ¿para qué sirven los ángulos estos? El G, el Y, el Z. Pues por ejemplo, ¿veis que si le damos a GX, G, aquí ya lo podemos mover. Si le damos a G y a X, veis que aparece como un ángulo X y solo lo podemos mover en esa dirección. Lo mismo si le damos a GY y si le damos a GZ, ¿vale? Otras cosas, si le damos a R, lo podemos rotar todo lo que queramos. ¿Qué más? Aquí, ¿veis cuando le dé a tabulador? Esto es modo objeto, que no podemos hacer ningún cambio. Entonces a tabulador aparecen todas las cosas que le podemos añadir. Entonces para hacer, por ejemplo, para hacer explicaciones, por ejemplo, si yo tengo la cámara aquí, ¿no? Con sus cositas. Y la pongo que enfoque directamente hacia aquí, nos va a enfocar todo esto, ¿no? Pues explicaciones así. Por ejemplo, si esto se puede borrar poniéndolo en blanco o algo así. No, parece que no se puede borrar. Control N y creamos otro nuevo espacio de trabajo, ¿no? A para seleccionarlo todo, X lo borramos y volvemos a crear nuestra mona. Tabulador. Vale, aquí tenemos biselar, que consiste en crear más caras, ¿no? ¿Veis? Fijaos, por ejemplo, si yo señalo, a ver, 2, esta línea de aquí, ¿no? Veis cómo nos va creando más caras. Y así, y si seleccionamos este también, y así, ¿vale? Esto es para, pues, suavizar, que no quede tan así, y así, y así, ¿vale? Tenemos este de aquí, que supongo que funcionará en caras, no suelo usarlo. Pero, ¿veis? Bueno, no suelo usarlo de aquí, pero esto se consigue de I latina, que es I del control Z. Crea otra cara, ¿no? Más pequeña, la puedes hacer más pequeña o más grande. Dentro del mismo espacio. Si le dais a E, ¿veis? Podéis subirla, ¿no? Le podéis hacer aquí unas cosas, ¿no? Luego, extruir región. Esto es lo que os dije que hacíamos de E. Podéis medir también, ¿veis? Aquí la distancia entre esto y esto. 1.306. Bueno, ya entendéis, ¿no? Tenemos esto de aquí que es para moverlo, aunque también lo podemos rotar. De R, que os dije, de R y Y, como si el objeto estuviese girando alrededor de ese ángulo. ¿Veis el ángulo? O sea, pues gira alrededor de él. Y si le damos a X, lo mismo. Y si le damos a Z, lo mismo, ¿vale? Aquí
es como crear tu propia geometría, ¿no? Lo creas aquí, le das a Enter y te corta, ¿veis? Cortado por aquí y por aquí, ¿vale? Bueno, aquí tenéis más opciones, yo estas no las suelo usar, que yo sepa. Tenemos para moverlo, aunque hemos visto que también lo podemos mover con G. Si queréis moverlo hacia cualquier sitio, la cosa blanca, círculo blanco, si lo queréis mover hacia aquí, el rojo, aquí el azul y allí el verde. A ver. Vale, seguimos. Ya hemos visto el aspecto así de modelar con geometría, por ejemplo. ¿A qué me refiero con modelar con geometría? Porque, por ejemplo, si yo añado un plano de S, lo hacemos más grande o más pequeño, ¿vale? De S le escalo, de E, vimos que, bueno, tabulador E, extruimos esto, ¿no? De aquí lo cortamos. De aquí, ponemos aquí, ¿veis? Cuando le dimos a cortar y deslizar bucle, es que podemos cortar por allí, bueno, también deslizar lo podemos mover, ¿no? Pero si le damos aquí nos aparecen las propiedades. Inverso al cuadrado, ¿vale? Así, uniforme, opuesto, ¿vale? Cantidad de cortes. Aquí, por ejemplo, si yo pongo 2, me crea 2 cortes, que eso es lo que ahora mismo necesito, ¿no? Entonces luego vamos aquí. Os voy a explicar en qué consiste esto, ¿veis? Cuando yo tengo este de aquí en la ventanita de ahí arriba, selecciono en cubo o lo que sea. Si le doy a W, me aparece esto que es para seleccionar. Sin tener, si estoy por ejemplo así, si selecciono este, se me seleccionan también los de allí, ¿no? Y si le doy otra vez a W, me aparece este de aquí, que es seleccionar libre. Por ejemplo, yo ahora puedo seleccionar solo este. Bueno, aparte de solo este. ¿Veis? Este es el que yo normalmente uso. Vale, vamos a poner todo en caras y del de aquí lo vamos a extruir. ¿Veis? Aquí ya tenemos lo extruido. Voy a seleccionar estas tres Shift para seleccionar más de una. A ver si... Vale. Lo paso todo a 2, o sea, líneas. Le damos a I latina, que vimos que era para... A ver. ¿Qué pasa? Y... No me extruye. O sea, no me sé... Bueno, pues nada. Shift A. Y tenemos que quitar, importante, quitar de aquí arriba. Este de aquí si vamos a añadir otro objeto, porque si hacemos eso, nos añade como si fuese parte de esto. Eso a veces sirve, pero a veces si quieres encontrar una parte tienes que ir seleccionando todos los vértices o caras. Vale, lo quitamos y ahí ya podemos añadir otra malla. Añadimos otro plano, GZ para moverlo hacia arriba. A ver si aquí está bien. Bueno, con esto ya me vale, ¿no? Aquí todo. Lo que os quería mostrar era esto, ¿no? Que podemos crear con Blender, ¿no? Cosas geométricas, o sea, cuadradas. Por ejemplo, ahora mismo, si yo sigo haciendo esto, voy a crear una casa. ¿Por qué voy a crear una casa? Porque aquí, si lo extruyo, ¿no? No, claro, es que está muy... Tengo que ser más pequeño, ¿no? Tabulador E, si lo extruyo. Y aquí le meto un corte. Shift y ruedecilla del ratón para moverse por la pantalla. Solo cosita del ratón. Bueno, para moverse. Ahora estoy haciendo esto así más macarrónico, pero vemos que aquí, por ejemplo, ya le estoy creando como el techo, ¿no?
Otra cosa importante que no dije era el tema de las de duplicar. Si selecciono, a ver, esta cara y esta cara y le doy a Shift D, me crea otro, ¿vale? Entonces, a ver, hago Shift D y luego lo extruyo. O sea, tengo que hacer Shift D, hacerlo, aclaro, a ver, Shift D, lo dejo allí, le doy a S para hacerlo más grande y luego le doy a E. ¿Veis? Ya vamos creando nuestra casuchi. Aquí podemos, por ejemplo, seleccionamos este de aquí, le podemos poner aquí uno y le ponemos dos. Luego esto lo podemos mover hasta aquí arriba. Luego seleccionamos esta cara, lo tiramos hacia atrás. Bueno, ya veis, tenemos nuestra casa. A esto me refiero con geometría. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo creo esto? Bueno, aquí tenemos modificadores. Si añadimos subdividir superficie y le ponemos 2, ¿vale? Y luego vamos a sculpting, sí, que sabéis que significa escultura. Podemos ir otra vez al modificador, darle aquí control A de aplicar o en el tablero darle a control A ver si funciona. ¿Veis que desaparece? Aquí, Apply Modifier Subdivision. Pues eso significa ya que se nos ha añadido nuestra subdivisión y esto ya se puede quedar así. Muy importante para esculpir, añadir topología dinámica, porque si no, casi no nos va a hacer nada. Topología dinámica consiste en que puedes hacer esto, añadirle mucha más geometría, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puedes, este de aquí, puedes hacer que vaya hacia abajo o hacia arriba. Por ejemplo, yo ahora hago que vaya hacia abajo, ¿no? Y me va ahondando mi... bueno, pues lo que se supone que es una cabeza. De aquí, por ejemplo, podemos estirar, ¿no? Estiramos la nariz, la bajamos. Luego con este de aquí le creamos su boca, ¿vale? Luego, por ejemplo, con el de aquí podemos ir suavizando. Con este de aquí creando otra capa. Bueno, total, vamos a hacer muchas cosas en la escultura. Yo, por ejemplo, creé a Calamardo, no sé si conocéis el personaje de Bob Esponja. Y está chulo, la verdad. Vale, visto esto, vamos a pasar a otras cosas. Mira, ya con este de aquí, ¿veis aquí? Bueno, también esto puede tener sus vértices, pero es complicado. Porque tiene un montón de vértices, porque le hemos añadido un montón de geometría, ¿no? Pero modeling es más o menos lo mismo, ¿no? Layout. Vale, vamos a ver qué significa UF-Editing. Vale. UF-Editing consiste en... tú en el recuadro de aquí pones una imagen, ¿vale? Y despliegas, das a A, ¿no? Y despliegas todo esto de forma plana en la parte de aquí. Entonces la imagen que has puesto se te pasa a esto de aquí, ¿vale? Por ejemplo. Pero antes para hacer esto hay que ir a Shading, que es otra cosa. Shading consiste en usar los nodos. Los nodos es para aplicar texturas, imágenes o otras cosas. ¿Veis? Aquí ya tenemos. Entonces, nueva textura. Aquí le hemos quedado una... Si borramos esto, se nos pone así en blanco, en negro. Entonces vamos... para añadirle una imagen a una creación nuestra, una imagen no es lo mismo que una textura, o sea, sí que es más o menos lo mismo, pero
para ponerle específicamente una imagen y que eso recubra todo, lo que yo hago es esto. Pongo BSDF difuso, ¿no? Pongo, ¿veis? Y añadimos esto a la superficie. ¿Veis? Ya volvemos a tenerlo en blanco así y amarillo. Y a este de aquí le damos a Control T. Y aquí le podemos añadir nuestra imagen. También la podemos añadir desde aquí. Porque yo abro la carpeta de Blender. A ver si abre. ¿Veis? Aquí esto lo usé para el calamardo. Por ejemplo, le podemos poner el creeper. ¿Vale? Bueno, esto es para previsualizarla, pero tengo que abrir mi carpeta y tengo que, mira, se llama creeper, lo tenemos y lo abrimos. ¿Veis? La cara del creeper está aquí, así que creo que mejor voy a poner esto de aquí, que es así como piel, ya que es un señor. Pues vamos a la carpeta Blender y ahí se llama descarga. Bueno, más o menos podemos hacer que sea un hombre pasto. Bueno, más o menos, ¿veis? Aquí tenemos la imagen. Pero, ¿por qué se ve solo la parte de aquí y el resto se ve verde? ¿Por qué? Porque si vamos a UF Editing, veis que solo hemos desplegado esto de aquí. Entonces, solo en Shading, solo la parte de aquí se ve. ¿Qué hay que hacer? Darle a U y desplegar. ¿Veis? Mapeo V. Le podemos dar a desplegar así o proyección cúbica. ¿Vale? ¿Veis? Aquí se nos pone todo en modo 2D, ¿no? Y podemos seleccionarlo todo y hacerlo más grande. Y vamos a Shading. Y ya lo tenemos todo hecho en, en pasto. Lo podemos modificar, ¿vale? Es posible que cuando le dice a Control T esto no salga, porque hay que ir a Archivo, Preferencias y añadir una cosa que luego pondré, ¿vale? Vale, tenemos Animation. No llevo mucho tiempo en Blender. Bueno, a ver, llevo un tiempo, pero no es suficiente como para aprender a animar. Sé en qué consiste. ¿Veis esto de aquí? Podéis hacerlo más pequeño, más grande. Vale, esto son fotogramas. Con esto se hacen las películas, fotogramas 5, 6, 7. Son fotogramas claves, ¿no? Que consisten en... ahora está aquí, ¿no? Es que claro, me gustaría poder aquí añadirlo, pero aún no sé, ¿no? Bueno, esto de aquí lo podemos unir, ¿no? Por ejemplo, ahora está aquí, y ahora está aquí, y ahora está aquí, pero yo no sé, por eso no sé si se me ha contado o si no sé qué ha hecho, pero la verdad es muy interesante. Yo estoy aprendiendo las otras cosas básicas para luego poder aprender esto. Sé cómo se hace poner huesos a una animación que consiste en, por ejemplo, a un cilindro, ponerle un hueso y añadirle un modificador para que siga el otro hueso. Entonces puedas con solo mover un hueso que el cilindro haga así. ¿No? Es muy interesante, pero hay que aprenderlo. Esto es para renderizar una imagen con la cámara, ¿vale? Bueno, vamos a ver otras cosas acerca de Blender. Hemos visto esto que es más que todo en 3D, pues para crear, yo que sé, casas, trenes, esculpir un poco, pero vemos que si le damos a Control N, aquí nuevo archivo, puede ser general, 2D Animation, Sculpting, BFB
VFX y Video Editing. Porque 2D Animation es, bueno, ya lo veremos, pero ahora vamos a ver Sculpting, ¿vale? Que es que si tienes que, si esto es para si quieres hacer una cara que sea solo esculpir, porque esto está solo enfocado en esculpir esta parte de Blender. ¿Veis? Aquí tenemos la bola y hay que añadir la topología dinámica, pero veis que no nos aparece eso otro. Y esto ya está súper enfocado porque ya tiene todos los vértices necesarios. Vamos a ver, veis, por ejemplo, tengo que quitar esto de aquí. Este de allí es simetría, veis, aparece otro punto aquí, que significa que va a ser lo mismo que yo haga allí, ¿vale? Aquí es incluso mejor no tener la topología dinámica, ¿vale? Así que, por ejemplo, yo ahora voy a crear con esto, ¿no? Crear algo así. Por ejemplo, o mira, voy a inflar. Aquí de radio podemos aumentar el radio o la intensidad incluso. Es esto de aquí, esto es por si para las tabletas gráficas, si queremos que al hacer más presión salga más cantidad o menos. Yo no lo voy a añadir, ¿no? Esto es para crear aquí y por ejemplo podríamos ahora mismo, ya que tenemos esa ceja y esta especie de ojo, podríamos crear incluso a el personaje de Monsters University o algo así, Mike Wazowski. También salen memes y estaría mal. ¿Veis? Aquí ya tenemos nuestro ojo. Podemos suavizar esta parte de aquí para que casi así, como que no sé, se note que tenga volumen, pero no exageradamente, ¿no? Vamos a hacer su sonrisa, ¿no? Subimos la intensidad. Bueno, siempre lo podemos hacer así o ya con la boca plana del meme, ¿no? Vale, bueno, esto es lo que decía, que aquí ya está todo enfocado en el dibujo, en la, en la escultura, ¿no? BFX o VFX, FX, no lo vamos a ver porque aún no sé en qué consiste bien, así que no puedo hablar de algo que no sé exactamente en qué consiste. Lo que sí que sé en qué consiste es 2D Animation. Veis que es como una hoja y podemos, en este sí que sé animar. Consiste en, por ejemplo, aquí dibujo algo aquí, paso al siguiente. Dibujo algo aquí y paso al siguiente. Dibujo algo así y paso al siguiente. De las flechitas lo podemos mover. Y así vamos creando nuestra animación, ¿no? También podemos cambiar, por ejemplo, los ajustes de a qué velocidad queremos que pase la cosita esta, ¿vale? ¿Veis? Vamos a hacer que vaya a pocos fotogramas por segundo. Así, ¿vale? ¿Para qué sirve esto de aquí? Esto de aquí sirve para crear una línea. Creas una línea y, por ejemplo, de aquí la puedes modificar, hacer más pequeña. Y le das, por ejemplo, a Enter, ¿no? Y así puedes ir creando líneas. ¿Qué más puedes crear? Líneas así, ¿no? Y Enter, ¿vale? Puedes crear, mira, por ejemplo, puedes crear una curva así y de aquí bajarla, ¿no? O girarla, por ejemplo,
y enter. Luego otra, así, bajamos esto de aquí y enter. Y otra aquí, bajamos esto y enter. Y otra aquí, bajamos esto y enter. Luego, por ejemplo, podemos crear aquí cada una su línea, ¿no? Y irla modificando, ¿no? Y enter. Creas una línea y bueno, y la modificas, ¿no? Aquí y enter. ¿Veis ahora que yo estoy creando dos ojos, ¿no? Enter. Y algo así. Y enter, ¿no? También podemos crear una nariz. Algo así. Algo así. ¿No? Y también luego tenemos los cuadrados. Por ejemplo, crear un cuadrado aquí y enter. Y otro cuadrado aquí y enter. Y otro cuadrado aquí y enter. Y otro cuadrado aquí y enter, ¿no? Luego podemos añadirle, por ejemplo, círculos. ¿Sí? De G también lo podemos mover y enter, ¿no? Bueno, esto ya es para dibujar así. Cortar, ¿no? ¿Veis? Y borramos. Tenemos la goma, tenemos así para pintar. Y bueno, pero esto no se queda aquí. Porque ¿qué pasa si movemos la ruedecilla del ratón? ¡Pam! 3D. Pero igualmente, si por ejemplo creamos una línea, aunque la creemos así, aunque la creemos estando así, aunque la creemos estando así, así y así, la línea va a ser igualmente 2D, o sea que sigue siendo normal. O sea, no, pero, ¿vale? Aquí está nuestra, otra vez, ¿veis? También podemos moverlas, por ejemplo, con este de aquí, ¿no? Pues las movemos, las rotamos, las inclinamos, ¿vale? También podemos usar la cámara, lo mismo de aquí podemos ver todas las que tiene, ¿no? Vale. ¿Qué más? Video editing. No sé si alguna vez habéis editado un vídeo, ¿no? Porque esto consiste en que cuando tú, por ejemplo, haces una animación, con la cámara la puedes grabar y luego puedes editarla. Este es el método que alguna gente usa para hacer cortos, trailers, películas incluso, ¿no? Aquí lo creas y aquí lo renderizas. Renderizar ya como exportarlo más o menos, ¿no? Hablando de exportar, control N, aquí lo metemos en FX. Hablando de exportar, en Blender también se puede exportar. Por ejemplo, este cubo de aquí, ¿no? Yo lo quiero exportar. Pues voy a archivo, le doy a exportar, FBX, Blender. ¿Veis? Aquí ya están otras cosas que ya he exportado. Se llamará un title. O sea, exportar VFX. Y eso. Vale, vamos a la carpeta. Y vamos a un tip. No sé si se está viendo. Vale, ahora lo muestro, ¿vale? ¿Veis? Esto es
Bueno, en ordenador a mí me sale esto, ¿vale? Aquí tenemos el cubo, ¿no? Ya exportado. Yo, a ver, yo tengo otros modelos ya creados, a ver si los encuentro. De control O se nos abre y por ejemplo aquí abrimos nuestro, a ver si se ve, nuestro calamardo. ¿Veis? Aquí tenemos a Calamardo en 3D con su cosa de artista, su mochila, o sea, su jersey de artista. Tengo también otros, creé una vez una casa. Lo malo es que no se nos guardan las texturas. Las texturas es lo que vimos de por ejemplo, la piel. A ver si me abre aquí, por ejemplo, casa. ¿Vale? Pues es esto. ¿Veis? Esta es la casa que yo hice, la chimenea, el farol, la puerta, el mango, las escaleras, el techo, la chimenea. ¿Vale? Aquí le podemos cambiar, por ejemplo, el de noche. Sí, ¿no? También algo muy chulo, la verdad, es poner la realidad mixta. ¿Veis? Aunque aquí está mi casa, pero por ejemplo aquí le puedo añadir columpiarse. Y se mueve nuestra casuchi, ¿no? Puedes poner una foto con eso en la cabeza. Vale, quito la realidad mixta. Vale, ahora vamos a volver a Blender. Vale, a ver si hago más pequeño. Vale. Mi nombre es Pablo Espina Peña, soy estudiante de Academia Homeschool y esta es mi evidencia de actividad libre en el ámbito de informática.